La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias, Gisela. Un gusto poder compartir con usted. Fausto, si bien las denuncias y acusaciones de fraude no se han hecho esperar en los comicios generales, podemos recordar algunos casos, la denuncia de Lazo de 2017 o la de Yacu Pérez del 2021. Hay que ver si el Consejo Nacional ha manejado o no esta problemática de manera prudente. Por ejemplo, 4 días después de las elecciones seccionales, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, había asegurado que encontró un supuesto centro paralelo en la delegación del Guayas, donde se imprimían actas de reconteo no oficiales que favorecían al no en el último referendo. ¿Conoce el Observatorio Ciudadano qué sucedió con la denuncia hecha por el mismo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral? Hasta donde yo conozco, hubieron 2 denuncias. Uno presentado por el ingeniero Enrique Pita, me refiero a denuncias planteadas ante la Fiscalía. No se olvide que el fraude electoral está tipificado en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. De tal suerte que la autoridad competente en el ámbito penal es la Fiscalía. Y luego también una denuncia presentada institucionalmente por la ingeniera Diana Atamaín, la presidenta del CNE. Hay una decisión, digamos, un impulso fiscal o una providencia de un fiscal donde establece que no acusa en razón de que dice que el delito de fraude no se llegó a consumar, que aparentemente todo, pero lo cual desde mi punto de vista es un absurdo que, digamos, la Fiscalía se abstenga de acusar a quienes intentaron hacer fraude, así dice la propia Fiscalía, pero que toda vez que no se consumó, entonces no existió el delito. Peregrina argumentación desde mi punto de vista. Pero ahí quedó. Yo que conozca ni el Consejo Nacional Electoral ni el ingeniero Enrique Pita, digamos, apelaron de esa decisión, continuaron este proceso, que era absolutamente grave, porque no era un hecho, digamos, donde no había elementos de convicción de la existencia del delito. Que se haya corregido gracias a medidas administrativas tomadas luego de la denuncia, no quiere decir que el delito no existió. Ahora, estas medidas que tomó dentro de aquellas denuncias del Consejo Nacional Electoral, ¿permiten a la ciudadanía confiar en la transparencia de elecciones anticipadas, en elecciones, digamos, express del Consejo Nacional Electoral? En cualquier elección, lo que tiene que haber es confianza en la autoridad electoral, sean anticipadas, sean regulares, sean seccionales, sean nacionales, sea una consulta popular por separado. Cualquier proceso eleccionario es responsabilidad única y exclusiva de su administración, conforme el mandato constitucional, de organizar, dirigir, garantizar los procesos electorales. Esa es la obligación del Consejo Nacional Electoral, garantizar la transparencia de los procesos electorales. Y hoy por hoy... No se justifica el que no hayan hecho nada, pero adicionalmente llama la atención el que no hayan hecho nada. Pero hoy por hoy se podría fraguar un fraude electoral, como se ha denunciado desde algunos sectores de la sociedad. Pues la posibilidad de irregularidades de un proceso electoral siempre están vigentes, siempre son presentes, y no necesariamente esto significa que la autoridad electoral está comprometida. La autoridad electoral lo que debe comprometerse es a actuar con diligencia, a actuar con transparencia, a actuar prestando las facilidades para que exista el control social, el control político, la observación electoral conforme el mandato de la ley. Y esta es la parte que llama la atención. No siempre existe esa actitud transparente, pertinente de parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, se genera pues una, por lo menos digamos, suspicacia, y se incrementa la desconfianza que de por sí es muy alta la que existe respecto del Consejo Electoral.
Ahora, la papeleta de votación cuenta con filtros de seguridad en contra de posibles falsificaciones. El falsificar papeletas físicas es posible para tramar un fraude electoral. Personalmente creo que sería un absurdo quien se proponga hacer semejante barbaridad, porque por un lado efectivamente tienen niveles de seguridad la impresión, pero vea usted, este es parte de los procedimientos no los más adecuados. Nunca, nunca que yo conozca, el Consejo Nacional Electoral, luego del sufragio, hace por ejemplo, no sé, un muestreo, hace algún tipo de procedimiento para probar si las papeletas que le llegaron son las mismas que ellos enviaron. No ha habido en general denuncias que apunten hacia eso, más allá de noticias amarillistas de que se encontraron papeletas botadas, etcétera, que generalmente, o en la totalidad de los casos hasta donde yo los conozco, son papeletas que utilizan las encuestadoras para hacer los procesos de boca de urna, y que una vez que están contadas, pues los dejan, y no tienen ningún valor, y la policía llega y encuentra, y las papeletas son efectivamente simulaciones de proceso que están autorizadas, muchas de ellas, o la mayoría, o la totalidad, no sé, que se usan para el boca de urna, o sea, el conteo rápido o esta proyección de resultados a través de consultar a la gente cómo acaba usted de votar y le entrega una papeleta similar a la que usted acusó hace un momento y la gente la usa, ¿no? Entonces, no creo que por ahí sea el tema tiene que ver más con los procesos normales de conteo y reconteo de los votos. ¿Quién cuenta los votos, Gisela? Los votos cuentan los miembros de las juntas receptoras del voto. Allí yo, de manera general, me atrevería a decir que de un 99.9% no hay problemas. Probablemente alguna desadaptado en alguna mesa quiera hacer alguna trampa. ¿Por qué? Porque son los muchachos estudiantes universitarios de este país, el 90% de los miembros de las juntas receptoras del voto, y la juventud no está actuando coordinadamente para hacer fraude. Pero donde exista esa posibilidad de la excepción, también hay que tomar medidas. Pero donde el problema existe fundamental es en las actas que fueron mal contadas y mal llenadas los datos por parte de los miembros de las juntas. Allí sí hay un problema, porque hablamos de 8 o 10% de actas con inconsistencia. Las inconsistencias en general, la gran mayoría, tienen que resolverse volviendo a contar los votos. Ahora, Allí está el problema, Gisela, fundamental. ¿Y qué hay del sistema informático? Entiendo que este sistema del Consejo Nacional Electoral está a cargo de Lucy Pombosa, coordinadora nacional de tecnología, y de Cristian Palacios, que es director nacional de seguridad informática. Ellos cuentan que en las elecciones seccionales del 5 de febrero pasado hubo 80 millones de accesos, y de ellos 500.000 fueron intentos de ataque al sistema informático o hackeos. ¿Ha identificado tal vez el observatorio posibles vulneraciones en el sistema informático? Los ataques al sistema informático de los organismos electorales en Ecuador y en los otros países de América Latina es normal que se den. Lo normal, obviamente, es que las medidas de seguridad que se adoptan no permitan que esos ataques prosperen. Y normalmente no son hechos por partidos políticos, son hechos por hackers que lo que quieren es echar abajo, digamos, una actividad del Estado y hacer, digamos, generar el mal que esto podría suceder. Creo que en términos de seguridad de digamos, de los contrajuegos, como se denominan en inglés, pues ha sido lo suficientemente fuertes como para que los hackers no hayan ingresado. Aquí se habla mucho más bien de otras cosas, se habla mucho de la posibilidad de modificación de resultados a través de procedimientos ilícitos. ¿Es posible esto? Siempre todo es posible. Sin embargo, yo no conozco de denuncias hasta el día de hoy que hayan probado que esos cambios de resultados se hayan producido. Se han probado otras cosas,
se ha aprobado que no ha habido correcto manejo de la base de datos, pero no se ha aprobado que ha habido alteración de la base de datos. Se ha aprobado que ha habido procedimientos que no son los correctos para administrar los procesos, pero no se ha aprobado que eso ha permitido que se cambien los resultados. Se han encontrado otros hechos que no son deseables y que no deberían existir, como aquel hecho significativo de que el número de personas que se acercan a votar en una misma mesa en la elección del presidente de la República tienen un dato del total de personas y en la elección de los asambleístas tienen otro, pero no con un voto de diferencia o dos, sino una cantidad muy alta de votos. Y el Consejo no hace nada por eso. Ese sí es grave. Pero justamente, como usted dijo, el fraude electoral es un delito que está tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, aunque constantemente se han denunciado, como usted también lo acaba de evidenciar, varios cuestionamientos a los resultados electorales, siempre, desde la vuelta de la democracia, siempre se han manifestado anuncios de que posible fraude electoral. ¿Existe un verdadero antecedente real de fraude electoral? Porque no... Yo conozca que se haya probado, porque claro, si se hubiese probado, se hubiese modificado el resultado. Y eso no ha existido. No ha existido, ha habido un sinnúmero de deficiencias, alto grado de inconsistencias, falta de capacitación plena a los miembros de las juntas receptoras del voto. Y cuando han habido acciones fraudulentas como la denunciada por Enrique Pita, porque eso es una acción fraudulenta, que no logró el resultado es otra cosa. No logró el resultado. Y si es que ha habido otros procesos fraudulentos eventualmente, no son la generalidad. Son, o podrían ser, pues, porque habría que probarlos, excepciones en elecciones generalmente locales muy pequeñas. Fausto, ¿y cómo funciona el Observatorio Ciudadano Electoral? Es decir, cuando se activan las elecciones, ¿cuál es la función de ustedes? Nosotros somos una organización de la sociedad civil que más bien lo que hace es estar pendiente de los procesos que hace el Consejo Nacional Electoral y observar críticamente, pero propositivamente, las cosas que nos parecen que no marchan por buen camino. Por ejemplo, nosotros hemos observado, ¿no es cierto?, somos un buen número de autoridades electorales y otras personas interesadas en el tema del funcionamiento de la democracia. Hemos observado el no cumplimiento de la paridad de género en la etapa inicial de este proceso electoral, para ponerle algo fresco, ¿no es cierto? Y efectivamente eso produjo como resultado luego el que el Consejo, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral dicte una sentencia, pues efectivamente se vea obligado a cumplir con aquella. ¿Y el observatorio? Como un ejemplo, simplemente. ¿Y el Observatorio Ciudadano no debería ser apartidista? Porque usted es el coordinador de este movimiento y sin embargo en su cuenta de Twitter usted hace abierta campaña por el candidato Yacu Pérez. Sí, yo no dejo de tener un punto de vista respecto de este proceso electoral en cuanto a mi postura individual. Sin embargo, no he dejado de ser absolutamente crítico respecto de estas posibilidades. Pero ¿cómo se defienden los intereses ciudadanos? Nosotros somos una instancia multipartidista, o sea, pueden existir militantes, yo no soy militante. Pero en su cuenta de Twitter usted tiene varios tweets apoyando al candidato Yacu Pérez. Política. Pero explíqueme, por favor, cómo se defienden los intereses ciudadanos y al mismo tiempo los de un candidato en específico, como su caso, porque que pone tweets a favor de Yacu Pérez. Sí, será muy sencillo, porque los intereses de los ciudadanos no están alejados de los intereses que pueda tener una organización política. ¿O acaso los ciudadanos y los políticos son enemigos? No. Cuando dejemos de satanizar a la política o a la politiquería, ¿no es cierto?, efectivamente tendremos que recuperar la política. Pero si en este país, una organización que vela por la transparencia de los procesos electorales, una organización que vela por la transparencia de los procesos electorales debería ser alejada de toda opinión partidista. Y usted es su directivo, y usted apoya públicamente en redes sociales. Aquí tengo como 3 tweets suyos. ¿Usted ha visto alguna vez que el observatorio levante un punto de vista de un partido político? Pero usted es la cara del observatorio.
Bueno, sí, pues usted tiene razón en eso, sin embargo, no nos ha quitado la independencia que podemos tener respecto del proceso electoral, este y otros procesos electorales. Le agradezco muchísimo, Fausto. A usted. Una buena tarde. Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral.